participan el doctor Josep María Castelà Andreu, catedrático en la Universidad de Barcelona, el doctor Christoph Gravenwarter, juez de la Corte Constitucional de Austria y vicepresidente de la Comisión de Venecia, el doctor César Iván Astudillo Reyes, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el licenciado Morelos Jaime Canseco Gómez, secretario técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, y la maestra Olga González Martínez, consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, quien es moderadora de esta mesa. Consejera, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada quisiera comentar que dos de nuestros panelistas tendrán que salir corriendo para llegar al evento de la clausura que está ahorita sucediendo en el Tribunal Electoral. Por lo tanto, quizá después de que concluya su participación tengan que dejarnos, pero las preguntas que tengamos las podremos enviar por correo electrónico y ellos con gusto nos las contestarán. Celebro la realización de este seminario, la visión del consejero Yuri Gabriel Beltrán Miranda, los finos impulsos del presidente Mario Velázquez y, por supuesto, gracias a la Unidad Técnica de Vinculación, David Córdoba y todo su equipo. Saludo con gusto a los panelistas que nos acompañan esta tarde, a los diputados constitucionalistas que están con nosotros, Carlos Gelista del Partido Acción Nacional, Ismael, por ahí lo estaba viendo, de diputado independiente, a los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, Zuli, Diego, Erandeni, Armando, los observadores electorales, la red de observadores electorales del Distrito Federal, funcionarios del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Electoral del Distrito Federal y compañeros consejeros y consejera que nos acompañan. Qué gusto estar aquí. Es un honor acompañar a tan distinguidas personalidades de la academia, de la función legislativa en el ámbito nacional e internacional. Estamos en el corazón del barrio de San Ángel, uno de los más antiguos y representativos de la Ciudad de México. En este lugar que aloja una importante colección artística y patrimonial reunida por Isidro Fabela, destacado abogado, político y diplomático mexicano del siglo XX. Como muestra podemos observar la fuente que está a mis espaldas adornando este patio, fragmentos de una diversidad cultural que es reflejo de esta ciudad capital. Es un crisol de diferentes culturas. Este seminario se inscribe en un momento histórico para la Ciudad de México y no es casualidad. Yuri siempre atento a aportar a la democracia de la Ciudad de México. Esta Ciudad de México, fundada en el año 1325 en un islote de un gran lago que fuera espejo de cumbres nevadas y verdosas, hoy convertida en un gran entramado de concreto con más de 8 millones de habitantes y que el próximo año tendrá su primera constitución política. Este suceso nos otorgará a las autoridades, al gobierno y a la ciudadanía la oportunidad para la construcción de un nuevo pacto social, diseño de las instituciones, límites al poder, como piso de derechos básicos a partir de una rigurosa deliberación política y jurídica que dote a la democracia local de mayor calidad sustantiva. Ya lo dijo el consejero jurídico del Gobierno de la Ciudad de México, Manuel Granados, el grupo redactor ha escuchado y considerado a la sociedad y segura estoy que será sensible a las conclusiones que salgan de este seminario. Estándares internacionales, contribuciones al constitucionalismo local es la mesa que tendremos en este momento. Nos dará una visión desde importantes experiencias del derecho y la política internacional para generar regímenes constitucionales democráticos en un periodo de transición histórica de la Ciudad de México.
las ideas que nos compartieron quienes nos antecedieron en la mesa y las que seguramente nos compartirán nuestros siguientes expositores nos permitirán abrir una discusión institucional y legislativa desde una perspectiva más allá de nuestras fronteras sobre la calidad de la democracia. Quisiera comenzar el programa en esta mesa con Josep María Castelà Andreu. Es profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona en España, licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y doctor en Derecho por la misma universidad. Sus áreas de investigación son Derecho y Estado autonómico, Organización territorial del Estado y Federalismo comparado. Sus casos de estudio son Canadá, Estados Unidos e Italia. También es experto en democracia y participación ciudadana. Bienvenido, José María. Muchas gracias por la invitación, por permitirme estar aquí con todos ustedes en este momento tan importante para la vida de la Ciudad de México, en esa transformación a una entidad federativa y en este momento también germinal de la constitución del territorio de la ciudad. Quiero personalizar mi agradecimiento en Yuri Beltrán y a todo el Consejo, a todo el Instituto Electoral del Distrito Federal. Mi intervención se centrará en dos aspectos que considero importantes porque son más generales y de los cuales luego se pueden sacar ejemplos y conclusiones más concretas que tengan que ver con experiencias que se han dado y que están en la base de dichas experiencias del derecho comparado que en estados federales o en estados regionales o en el Estado autonómico español nos ofrece el constitucionalismo subnacional o el constitucionalismo territorial. Este es un tema que no es nuevo. La Ciudad de México es el último eslabón de una larga cadena que dentro de la federación pues empieza ya desde 1825 en Chiapas, 1841 Yucatán, aportan en sus documentos constitucionales contenidos que son realmente muy importantes y que van avanzando, son avanzados en sus momentos, las dos constituciones que he citado sin duda, y que llegan hasta nuestros días, hasta este momento. Y lo mismo en derecho comparado. No perdamos de vista un hecho. Las primeras constituciones liberal-democráticas, el actual concepto de constitución nace en los estados de lo que después serán Estados Unidos. Nace en Virginia, nace en Massachusetts, primero que la Constitución Federal. Y luego encontramos experiencias muy diversas. Las constituciones de las provincias de Canadá no son escritas al modelo británico, son constituciones parcialmente escritas. La experiencia europea desde, sobre todo, la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial en Centro Europa, y luego como estados que se regionalizan, Italia, España, en los años 70 abordan también unos estatutos de autonomía, estaba el precedente de la República Española en los 30, que son el equivalente, no exactamente igual, pero sí el equivalente de estas constituciones, y que tanto en Italia como en España en la década pasada han sido reformadas. Y yo creo que hay lecciones a tener en cuenta de estas experiencias, y empiezo por la más cercana a mí, que es la española y la catalana, porque hay lecciones positivas y lecciones negativas. Cuando en el Estatuto Catalán del año 2006, la reforma del Estatuto Catalán, se hace, digamos, sin unos consensos amplios en el interior de la sociedad catalana y con la sociedad española, empiezan a haber problemas. Y luego esto se refleja en una muy baja participación en el referéndum, no llegó al 50%, etcétera. Y luego han sucedido cosas que están seguramente en conocimiento de todos y que precisamente arrancan de un mal planteamiento de la reforma estatutaria. En cambio, el proyecto que generó la Constitución del 78 se puede añadir a los exitosos que han sido mencionados antes aquí, de Sudáfrica y de otros lugares, porque supusieron un intento de conciliación, de consenso, de aglutinar a todas las fuerzas políticas, de que fuese en definitiva una Constitución sin vencedores ni vencidos. Me parece un objetivo también, por tanto, muy loable. La primera conclusión provisional que ya les puedo avanzar de mi intervención es:
existe más heterogeneidad de contenidos, de estructura, de forma en las constituciones de los territorios subnacionales que en las constituciones de las federaciones, de las naciones. Esto es un primer dato a retener a la hora también de tomar ejemplos o no. A partir de aquí existen, no obstante, problemáticas comunes y les voy a citar dos de ellas. Una primera cuestión es qué diferencias y qué relaciones hay entre la Constitución local y la Constitución nacional, o si quieren, territorial y federal. Y la segunda cuestión que voy a abordar es la distinción entre el plano de constitucionalidad y el plano de legalidad. Me parece que son dos puntos que luego los concretaré en unas conclusiones finales, digamos, en una estructura y en unos contenidos posibles de una Constitución para la Ciudad de México, sin, obviamente, haber leído los documentos y desde una perspectiva externa a la misma. La primera cuestión, como les digo, es la relación entre Constitución local y Constitución nacional. De entrada, el poder constituyente, esta asamblea constituyente que ustedes han elegido y han designado, es un poder constituyente limitado. Dicho de otra manera, la Constitución de la Ciudad de México será el documento, se ha dicho antes, la Carta Magna de esa comunidad política que es la Ciudad de México, que pertenece a otra comunidad política mayor que es los Estados Unidos mexicanos. Este es el primer punto que me parece, sé que seguramente es obvio para muchos de ustedes, pero me parece obvio partir de él porque de este punto de partida se sacan una serie de conclusiones. Una conclusión es que cuando hay que abordar una constitución territorial, la constitución territorial se mueve entre dos planos. Entre el plano de, por citar a un juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Brandeis, hablaba de los estados como laboratorios de democracia, por tanto como campos propicios para la innovación, para la introducción de figuras, de derechos, de instituciones nuevas. Esto es la parte, digamos, de lo novedoso, de lo que se aporta, pero al mismo tiempo existe un límite que es, podríamos decir, un principio de homogeneidad de estructuras constitucionales que supone que aquello que se legisle no puede al menos ir en contradicción con aquello que esté en el parámetro que es la Constitución nacional. Por tanto, hay un espacio para la innovación, pero no es total, porque no es un poder soberano, en el sentido estricto de la palabra. Otra cosa es que que haya una uniformidad. No, hay un campo y por tanto hay que utilizarlo. Dicho de otra manera, en otras palabras, hay un modelo de democracia que es el modelo de democracia mexicano, que está en la Constitución Federal y que se ha ido forjando con el paso del tiempo, con pronunciamientos jurisprudenciales, desarrollos legislativos, básicamente una democracia representativa que desde el 2012 incorpora algunos derechos, algunas instituciones de participación directa, pero al mismo tiempo hay unos submodelos de democracia en cada entidad federativa a la que también se quiere incorporar ahora la Ciudad de México, que permite nuevos derechos, añadir otras figuras democráticas y participativas. Por tanto, este es, me parece, el primer punto a destacar. Y como, digamos, colofón de este primer punto, si hay un espacio para la democracia directa y para la democracia participativa, nos podemos preguntar cuál puede ser este espacio. Y ahí también el derecho comparado nos ofrece dos modelos. Un modelo respecto a esto, figuras de democracia directa y sobre todo figuras de democracia directa, el referéndum. Si nosotros miramos el modelo de la Constitución mexicana actual después de la reforma del 12, o el modelo de la Constitución española, o el modelo de otros muchos lugares, es un modelo que podríamos denominar complementario. Es decir, el referéndum no elimina la base de la decisión que está en el Congreso y, por tanto, complementa esta decisión. Hay un segundo modelo, más propio de algunos, de bastantes estados de Estados Unidos, o de constituciones nacionales, como la italiana, en la que las figuras de democracia directa, el referéndum o alguna modalidad de referéndum, es un contrapeso, es decir, ejerce como límite a los poderes del Parlamento. Bueno, esta es una opción a tomar y hay que ver hasta qué punto se es complemento, hasta qué punto se puede ser contrapeso. Segundo punto que quería abordar. Es importante retener la diferencia entre el plano de la constitucionalidad y el plano de la legalidad. Y esto nos sirve tanto para el constitucionalismo nacional como para el constitucionalismo local.
Dicho de otra manera, esto tiene que ver con qué es una constitución. Y qué mejor partir de una definición canónica de un jurista alemán del siglo XX, un constitucionalista, Konrad Hesse, que de una forma muy sintética definía la Constitución como el orden jurídico fundamental de una comunidad política. Me detengo en el adjetivo fundamental. No es todo el orden jurídico. Si fuese todo el orden jurídico, no sería fundamental, porque si todo es fundamental, nada es fundamental. Por tanto, hay que precisar qué es y qué no es fundamental. La decisión constituyente va a lo esencial, a lo básico, y por tanto hay que tener muy claro cómo abordar. De ahí se desprenden muchas consecuencias. No todo pueden ser derechos fundamentales, porque nada sería derecho fundamental. La palabra lo indica, ha de ser derecho fundamental, como una aspiración compartida, duradera, profunda de una comunidad política. Por tanto, a partir de este punto, ¿cómo detectamos lo fundamental? Primero, en las constituciones democráticas, a través de un consenso amplio. El ponente que me ha precedido en el uso de la palabra, Patricio Vallados, lo decía muy bien. Hagamos de la necesidad virtud, decía él. Es verdad, de la pluralidad política deben hacer un consenso. Y esto es muy importante. Pero los consensos son siempre consensos de mínimos, porque cada partido político tiene sus posiciones distintas. Por tanto, hay que ¿qué es el consenso? ¿En qué se vertebra el consenso en una decisión constituyente? En apartar del debate político cotidiano aquello que une a todos. Y estos son mínimos, porque si fueran máximos, dejaríamos de lado la pluralidad. La pluralidad política, aquella que viene representada por la existencia de partidos, de mayorías que van cambiando elección a elección, será la que implementará lo que la Constitución dice, porque la Constitución, otro elemento que está relacionado con esto, tiene una vocación de duración en el tiempo, de perduración, y en cambio las leyes van cambiando por mayorías sucesivas. Y por tanto, si se tiene en cuenta este planteamiento, veremos que es mejor sacrificar programas políticos de uno en aras del bien común, de este mínimo común que ha de ser compartido, y dejar espacios a la libertad de configuración del legislador para que en función de los tiempos, de las mayorías ideológicas, de las necesidades del momento, puedan ir desarrollando aquellos mandatos de mínimos que deben ser los mandatos constitucionales. Por tanto, fijémoslo, si todo lo llevamos a la Constitución se petrifica. Nos olvidamos de la pluralidad, queda ya fijado como un candado. Si nada está en la Constitución, nada queda garantizado, todo está al albur de las mayorías coyunturales y por tanto las minorías quedan sacrificadas en cada momento. Es la labor ahora de la Asamblea ir definiendo qué es lo esencial, objetiva, y para el caso concreto de México. Por tanto, fíjense, estoy hablando de rigidez y de flexibilidad, estoy hablando de estabilidad como características importantes para los contenidos de una Constitución. Desde este punto de vista, ¿qué duda cabe que la Ciudad de México, yo siempre lo hago estudiar a mis estudiantes, tiene una ley de participación política donde encontramos un catálogo de todas las figuras participativas que puedan haber y existir. Muy bien pensado, muy detallado. No puedo juzgar su eficacia porque no la conozco, pero hay un catálogo importante que está ahí. Pero este catálogo es una ley, no puede trasladarse igual a una Constitución, porque entonces ataría de pies y manos al nuevo legislador. Pero ahí hay una figura que puede ayudar, lo que en España llamamos leyes orgánicas, lo que también se pueden llamar leyes de desarrollo constitucional, es decir, leyes que están entre la Constitución y una ley ordinaria, que exigen unas mayorías, pongamos una mayoría absoluta, que para cuestiones como el régimen electoral o el referéndum, pueden entrar a desarrollar aquello que en los principios básicos está en la Constitución. Acabo ya con unas breves conclusiones. Si tratamos de traducir todo esto en una estructura y en un contenido de una Constitución local,
Las constituciones territoriales suelen tener 4 partes: una parte de principios, una parte de derechos y garantías, una parte de instituciones y una parte de su propia reforma. En el caso español tenemos aparte las cuestiones de las competencias, pero este es un caso específico casi nuestro. Principios. Los principios, por definición, deben ser pocos y realmente principios. Democracia es un principio, la representación lo es, la participación también, la transparencia también, la exigencia o rendición de cuentas también. Los derechos y garantías, si quieren ser realmente protegidos, deben ser eficaces. Por tanto, entre normas de aspiraciones y normas garantizadas, yo creo que es mejor optar por los verdaderos derechos. Y yo creo que hay uno que viene ya de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero que está, por ejemplo, en la Constitución española, vigente del 78, o en el Estatuto catalán del 2006, que es el derecho de participación en los asuntos públicos, y que incorpora tanto el derecho de sufragio, activo y pasivo, como otras formas de participación directa. Es en el capítulo de las instituciones, de la división de poderes, donde se puede encontrar el desarrollo del referéndum, de la iniciativa popular, de figuras de democracia participativa muy reseñadas. Y por último, y no menos importante, cuando se habla de la reforma, no han empezado a hacerlo, ya les estoy planteando la reforma, pero es que hay que incorporar un capítulo de reforma en una Constitución, hay que ver ahí qué espacio hay para la participación. ¿Cabe o no la iniciativa de reforma de la Constitución? ¿En qué medida pueden participar los ciudadanos durante su elaboración? Y finalmente, ¿ha de haber referéndum para su ratificación al final, para toda o para sus partes esenciales? Concluyo, pues, reiterando mi agradecimiento y diciéndoles que lo importante es combinar lo novedoso, lo que se innova, con la utilidad. Al final, de lo que se trata es de hacer un documento constitucional que pueda durar muchos años y que pueda ser muy útil a la sociedad que ha de regir, en este caso, a la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José María Castelá Andreu. Agradezco su enriquecedor análisis comparativo de las constituciones. Nos dio un viaje por las constituciones de México de los últimos días, Estados Unidos, Canadá, España, en fin, por compartir con nosotros los 3 planos para la creación o modificación de las constituciones y su reflexión sobre el modelo constitucional nacional y local. Sin más, cedo la palabra al doctor Christoph Garbenwater. Derecho y Negocios Internacionales en Viena, Austria, y se desarrolló como profesor de Derecho Público, Derecho Empresarial y Derecho Internacional en la Universidad de Viena. Fue miembro de la Comisión Federal de Comunicaciones y fungió como juez ad hoc en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Fue juez sustituto en el Tribunal del Estado del Principado de Liechtenstein y actualmente se desempeña como juez de la Corte Constitucional de Austria y vicepresidente de la Comisión de Venecia. Bienvenido, adelante, doctor. Gracias, consejera. Muchas gracias por la invitación. Hablo un poco español, pero no es suficiente por la intervención. Entonces tengo que hacer mi intervención en inglés con vuestro acuerdo. So in Europe En Europa there has been some experience to ha habido include algunas experiencias para incluir the civil society a la into the sociedad civil process of en el drafting a proceso constitution de redactar una constitución on all 3 levels, as has been en pointed 3 out by niveles, como ya Josep fue señalado Maria a minute ago. hace un minuto. The level of the Union, El nivel the national level of member states, nacional de los Estados miembros de la and Unión Europea. thirdly, the level of regions, En tercer lugar, provinces, el nivel de cantons, regiones, or provincias, Länder distritos in Switzerland o or estados Germany. federados. My intervention will include a Mi procedural intervención va a part and a incluir part of una substance, parte de procedimientos y una parte que es el núcleo, which will deal with the various fields of que constitutional law. va a tratar sobre los campos que están en esto participando en cuanto a el Estado de Derecho.
As to the procedural part, we have perhaps the En lo que longest se refiere a tradition la parte de los procedimientos, posiblemente integrating tenemos la más larga tradición de integrar the citizens into the constitution a making los ciudadanos process. de la Constitución o en la In Constitución, Switzerland, with a high number avanzando of en referenda Suiza on con un particular alto número questions de in referéndums regular en intervals. aspectos particulares a intervalos regulares. Also, the German and Asimismo, Austrian Länder los have a estados higher federados de Alemania y plebiscitary Austria tendency than the national tienen una level tendencia does más elevada a show los in the respective plebiscitos country. que el nivel nacional. I mentioned as an important example Menciono the Free como State of ejemplo Bavaria, importante el which in Estado size libre and de economic Baviera, relevance may que be en perhaps tamaño compared to y en importancia Mexico City. económica puede compararse con la Ciudad de There are México. a number of constitutional Existe reforms una serie have de been reformas passed, constitucionales after que se a han referendum aprobado was held. después de que se llevó a cabo el referéndum. At this point, it might be interesting that I No myself obstante, en estos ejemplos I'm no me working refiero in Vienna, al proceso continuo que tiene lugar en Viena, which belongs to que a pertenece few large cities in Europe, a algunas ciudades en Europa, like Berlin, como Hamburg, Berlín, or some Hamburgo, cities in Switzerland, hay algunos estados en Suiza which cover the regional level que and cobren the el local nivel level regional y in local one constitution. en la Constitución. Now, these examples Estos ejemplos do, however, not refer to a continuous process of drafting a existe new un proceso constitution continuo during a para limited redactar una nueva period of constitución dentro time. de los límites de un cierto periodo. For examples, we have to Por look ejemplo, further back, debemos and we have to look ver hacia atrás en la to historia, the higher levels of a nationwide mayores and niveles en las European levels. naciones y también a niveles que han sido tradicionales en Europa. Looking back in history shows a Y remarkable viendo hacia atrás example nuevamente en la in the historia, case veo of the un German Basic ejemplo Law. en la ley básica Here in the years 1948 and en 1949, 1948 y in the 1949, aftermath of the Second World War, después de haber concluido la Segunda Guerra Mundial, a group of men, un grupo de hombres no women, sin ninguna having mujer been there at that time, en aquel momento, en aquel formed a tiempo en la council historia, of formaron mainly el politicians Consejo which gathered together for de months políticos que se in reunieron an durante island meses in a en la lake, isla, in the middle of a lake in southern Germany. en la mitad de un lago, en No Herrenchen. integration of the views of a non-governmental organization hubo or the civil integración society took place En at aquel that time. panorama, en las ONGs, en la sociedad civil, en ese momento. In my country, in En mi Austria, país, Austria, 10 years ago, hace Parliament 10 decided años, to establish a el convention Parlamento of decidió 100 establecer una women convención and men de 100 with the mujeres mandate y to hombres present a new con el mandato de constitution presentar una nueva constitución within 18 months. en un periodo de 18 meses. The composition was Esta pluralistic, composición fue pluralista, including representatives of incluyendo the a branches of governments, representantes de all levels of diferentes government, poderes de gobierno, judiciary, executive, and el also poder ejecutivo, from the judicial, churches. y también había grupos de las iglesias. In two hearings, En NGOs dos could audiencias, present their las views in ONGs persons pudieran presentar as sus they could puntos de vista permanently do it via the directamente y en internet. persona, As there was little en forma consensus permanente a among the través de political Internet. parties, this did not lead en to los a partidos políticos. single Hubo constitutional poco consenso law, y finalmente but it was la ley introduced in constitucional several parts during the last decade. incluida I want to draw two conclusions of this llegó hasta el experience, final having been a member sin of que this hubiera convention otra myself. serie de leyes de reforma durante la última década. First, you need a certain momentum Mi in experiencia history personal como where uno de there los is miembros enough de la consensus convención among, es among the dual. political parties En primer and players lugar, for a new constitution. Se necesita un verdadero momento especial, un núcleo en ese periodo de la historia, en donde el Secondly, consenso es suficiente entre los jugadores políticos en cuanto a una nueva constitución. En segundo lugar,
Secondly, the mixture of experts and politicians La mezcla de can expertos y de lead to good políticos results if puede there's a limited conducir a time, buenos a resultados clear en un schedule cierto being periodo helpful to limitado, reach results. con un So buen the- programa e itinerario claro, que sería de gran utilidad, y lo es de hecho, para llegar a un buen resultado. So the second question which has been put Así que this la morning, segunda pregunta que hemos on estado the enfrentando esta time mañana, frame, I think it's en el not marco a de negative tiempo, aspect. que yo creo On que the no es un contrary, I think aspecto time negativo pressure is en el necessary. país. Yo creo que es muy importante tomar en cuenta los sucesos. At European level, we A had nivel two europeo, conventions during the tuvimos last dos 20 convenciones years, durante los últimos one on a 20 new años. Uno constitution and one en cuanto a on una nueva the constitución fundamental charter of y otro en la Carta rights. de Derechos Fundamentales. As I realize that I'm a Me bit doy slower cuenta due to the translation, I will have to De shorten que in order to- hay traducción, por eso estoy avanzando un poco más lento en mi presentación. So, as to the charter En lo que se on refiere a la Carta fundamental rights, de Derechos it Fundamentales, was largely discussed in a convention fue and en it una was convención donde se after adoptó having been proclamated in después de 2000 proclamarse en el año without 2000, major changes sin grandes in cambios 2009 en with the 2009 Treaty of Lisbon. con el Tratado de Lisboa. And it reached the same legal Sin status duda, than the European Es el treaties. mismo estatus legal en cuanto a lo que ha existido en Europa en este tema. And perhaps it's time to turn already to the substantial aspect Y ahí of llegamos al aspecto que es my topic. el núcleo de mi tema. Fundamental rights are a Los field of derechos constitutional fundamentales law dentro del derecho constitucional where a convention method tiene el método de la convención is of particular importance, y es de una importancia particular, as we are not talking only about dado rules que no of the solamente game estamos hablando de las reglas del juego between political organs entre órganos and the políticos separation of powers. y la separación de poderes. In fact, they De reflect hecho, basic reflejan values of society valores básicos de la sociedad and they concern the relation y se between the preocupan citizen and por the la state. relación entre los ciudadanos y el Estado. It is a field where non-governmental organization can contribute a Hay lot. una cierta sensación de que en cuanto a las organizaciones gubernamentales, As they cover very often a special field of law and thus se of cubre societal life, especialmente la vida social en lo que se refiere al Estado de Derecho. which very often would not be Con presented frecuencia adequately no se presenta de una manera adecuada in a discussion process en un if only debate, en un politicians were proceso there. de discusión por parte de los políticos. On the other hand, discussing Por otro potential lado, constitutional rights debatir los derechos constitucionales is a process that has to take constituye un note proceso que debe tomar nota in a modern constitutionalism en un constitucionalismo moderno also of international and regional experience, y también de experiencia regional e internacional which you can find in que treaties, se puede encontrar en los tratados but also in pero the también practice en la and práctica the guidelines and y documents en las of directrices, other en documentos institutions like the Venice Commission, y en which was already instituciones referred como la by Comisión Amaya this morning. que vimos y examinamos esta mañana. Moreover, in the European examples, Más aún, hay the ejemplos en Europa treaties of the European Union tratados had de las to be uniones taken europeas into account, que deben tomarse en consideración and also y también fundamental rights of the constitutions los derechos fundamentales de of las the constituciones member states, de los Estados miembros. the most prominent one being Article el 1 más of the Charter Prominente sería en la Carta on Human Dignity, sobre dignidad humana, which is quasi identical with que Article es 1 of the casi German Constitution. idéntico al artículo 1 de nuestra Constitución. So, to conclude, I would like Así que to para concluir quisiera highlight two resaltar lessons we can learn out of algunas this lecciones que experience. podemos aprender de esta experiencia. The first, a constitution En for primer lugar, la a Constitución region para una could región and should include also fundamental rights. debe y puede incluir los derechos fundamentales. They could
complement the pudo catalog of individual complementar el rights in the federal catálogo constitution, de los derechos regionales en la Constitución, in particular in areas particularmente en áreas where there would be no consensus outside donde no hay the capital consenso regions or